La ansiedad, la preocupación desmedida, la preocupación que angustia está fuera del lugar. Hemos visto que la persona que está gobernada por las preocupaciones ofende a Dios, no cree en las Escrituras. De repente crees todo lo que dice a excepción de tu problema. De repente crees que sí, el Señor es misericordioso y ha sido fiel y ha enviado a su Hijo Jesucristo, pero no crees que es suficiente para tu problema. Y por eso estás corriendo a otros lugares a buscar solución. La persona gobernada por las preocupaciones justamente hace de las circunstancias su Señor. Las circunstancias son las que modulan su gozo. Cuando las circunstancias van bien, estás muy bien, y cuando están mal, las circunstancias te ahogas o nos ahogamos. La persona gobernada por las preocupaciones pierde de perspectiva la cruz, pierde gozo y busca soluciones en ella misma. Quiere hacer las cosas a su manera, vivir este trecho de su vida a su manera, aún hallar respuestas a su manera. Y realmente, hermanas, podemos resumir el corazón preocupado como alguien que no está confiando en el Señor, y eso nos hace entrar en un terreno pecaminoso. Estamos en la última grabación, en el día 5, en el cual estamos recordando este primer problema, la ansiedad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a este problema que enfrentamos las mujeres, la ansiedad? Y hemos visto en varias porciones de la palabra, varias de ellas en los evangelios, principalmente en Mateo, qué es lo que Dios dice. ¿Cuántas razones nos da el Señor para confiar? ¿Cuántos ejemplos aún gráficos, visuales nos da para que mirando la naturaleza, mirando esos pajarillos, esos lirios, mirando aún nosotros siendo pecaminosos, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Señor? Hemos visto que por más de que nos afanemos, no vamos a añadir ni una sola hora a nuestra vida. La preocupación nunca nos va a llevar a ningún lado bueno, no nos va a llevar a ningún puerto bueno. Es más, va a provocar muchas cosas. Es más, en la parte médica, en la parte de nuestra salud, muchas de ustedes, hermanas, están vinculadas a la salud de una u otra manera. Y todas vamos a estar de acuerdo que la ansiedad, el estrés, es la causa de muchas enfermedades gástricas, neurológicas. Aún el funcionamiento, el pH del cuerpo cambia cuando estamos preocupados o afanados. Esto es triste pensar, pero eso pasa a nuestro cuerpo, como que el Señor permite, decíamos, que muchas veces nos pasa la factura de nuestro estado de salud, y muchas de esas enfermedades están provocadas o están vinculadas a la ansiedad. Entonces, ¿qué hacer? Sabemos que no es bueno, sabemos que no es coherente con nuestra vida en la fe. Entonces, ¿qué hacer? Y hoy, siendo el último día en el cual estamos recordando esta enseñanza, vamos a irnos juntas a Filipenses 4, del 6 al 9. Y aquí encierra de manera igual muy precisa el Señor qué hacer entonces con nuestra ansiedad. Y fíjense que Pablo va a empezar nuevamente con un imperativo. Dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta porción de la palabra, decíamos, hermanas queridas, que nos está encerrando lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Pero fíjate con qué términos empieza la porción. Por nada. Esas pequeñas cositas, esas cosas superficiales que te preocupan, por nada. Esas cosas medianas o grandes, monumentales, problemas legítimos. Pero te está diciendo, por nada te afanes, por nada te sofoques con esa carga. Al contrario, haz esto. Y eso es lo que hemos visto revisando este tema. El Señor nos dice, no te preocupes, más bien haz esto. Y en esta porción Pablo establece el primer elemento relevante, que demos a través de oración y súplica. Fíjense la actitud. Con oración y súplica, con acción de gracias,
acción de gracias. ¿Cómo es posible si estoy sufriendo, si estoy en medio de dolor? Acción de gracias por quién es el Señor, porque su palabra habla de quién es Él. Puedo dar a conocer mis peticiones y entregarlas al Señor. Entonces, no te preocupes. En lugar de esa preocupación, ora correctamente, piensa correctamente y actúa correctamente. Es muy claro y la palabra misma nos enseña que nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Lo que hacemos, la forma en que abordamos un problema, es el resultado de cómo estamos funcionando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanas queridas, está vinculado a cuánta dependencia en el Señor, en oración, en una relación diaria buscando a nuestro Padre, pero también en el conocimiento de su palabra. El único mecanismo de transformación para pensar correctamente y aún orar correctamente es la palabra. Entonces, desempacando un poquito más, ¿qué significa orar correctamente? Hay mucha enseñanza. Es más, el año 2017 tuvimos otro retiro con el Ministerio de Mujeres, un tiempo muy hermoso. Entre paréntesis, anhelemos tener otra vez un tiempo de comunión pronto después de todo esto que estamos viviendo y en particular anhelemos tener un tiempo en el cual juntas podemos buscar al Señor en un retiro, por ejemplo. Pero ¿qué dice? Bueno, este retiro era todo vinculado a la oración, pero vamos a traer como parte de las verdades bíblicas, ¿qué significa orar correctamente? Significa orar con fe. Hebreos 11:6 habla de aquello, orar, buscar al Señor creyendo que Él es. Acercarnos a su trono confiadamente, pero en certeza de quién es Él. El que lo busca debe buscarlo con fe. Y la fe viene, hermana, ¿por dónde? Por oír la palabra. La fe es un fruto, está descrito en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ora con fe. Como Filipenses 4:6 decía, también ora con gratitud. Sumente tus pensamientos y reconoce lo que el Señor dice de Él mismo en su palabra. Reconoce quién es Él como Dios creador, como Dios todopoderoso, como el Dios que no cambia, como el Dios que cumple todas sus promesas, que no es hombre para fallar a sus promesas. Entonces puedes acercarte con gratitud, pero también acércate con humildad. Acércate al Señor con humildad. Y vamos a irnos a Primera de Pedro. Esta carta es esta primera epístola, esta primera carta escrita por Pedro, Primera Pedro 5, del 5 al 7, ¿qué dice? Asimismo vosotros, bueno, vamos a ir desde el 6. Primera Pedro 5, del 6, vamos a ir en adelante el 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y te animo a que leas los versículos siguientes también, pero fíjate qué dice. Acércate al Señor en oración, pero con humildad. Una actitud que decide voluntariamente someter sus anhelos, sus problemas, la causa de sus ansiedades, someterla bajo la poderosa mano de Dios. Es reconocer su señorío aún a mis problemas, aún aquello que me está causando angustia y desesperación y desesperanza, me someto a Él. Y Él, en su debido tiempo, dice la palabra que nos va a exaltar. Pero fíjate que dice, aquí es el turno de Pedro, que ahora Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Hermanas, no se supone para un creyente que no va a tener, que esté eximido de problemas. Es más, la palabra nos recuerda que va a haber aflicción. Vivimos. Muchas de las aflicciones son el resultado del pecado. El resultado del pecado en general en la creación. Son consecuencias del pecado aún en nuestra propia vida. Porque si bien el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre, sabemos que nosotros todavía hay una lucha. Nuestra carne no quiere someterse, los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. Entonces, me voy a acercar al Señor en fe, con gratitud y con humildad, entendiendo que Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotras, querida hermana.
y podemos echar nuestra ansiedad. Podemos echar nuestra ansiedad a Él. Podemos descansar y entregarle a Él. Y es más, aún en la serie de domingos, de la palabra, de las reuniones de domingo, realmente yo los animo a que no solamente puntualmente te conectes los domingos a las 10 y estés con tu cuaderno y anotando. Te animo a que después vuelvas a examinar la palabra, vuelvas a impregnar tus pensamientos de la palabra. Y en esta serie, cincelados por la mano del Maestro, realmente aquí hay mucha enseñanza para entender aún las aflicciones temporales. Entonces voy a acercarme al Señor orando correctamente. Y eso me va a permitir pensar correctamente. El creyente lo que debe hacer es someter sus pensamientos. La palabra dice en Romanos 12, del 1 al 2, que renovemos nuestros pensamientos. Hermana, no es consistente que cuando tengas problemas, corras a otra fuente de sabiduría. La sabiduría del mundo, la palabra claramente establece que es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, ¿dónde acudes a tener un consejo? ¿Dónde acudes a tener una solución? Mas la sabiduría del Señor es aquella celestial, es aquella que produce paz, es aquella que es abundante. Entonces la palabra dice que nos renovemos nuestra mente. Hermana, las pruebas van a reflejar cuánto conocemos del Señor. Y si encuentras en esa ecuación que te falta, a eso va la palabra, animarnos a crecer en Él. El dolor nos moldea, hermana querida. Y yo sé que tú tienes varios ejemplos de circunstancias en las cuales has sufrido. Y en el Señor podemos dar testimonio que eso ha sido para bien. Que realmente, como la palabra dice en Romanos, eso ha ayudado para bien. Pero también debemos llevar cautivo todo pensamiento, hermana. No ocupes tiempo maquinando esos pensamientos de angustia, de soledad, de depresión. No, hermana querida. Pídele al Señor que su Espíritu Santo someta esos pensamientos. Llena tu mente de palabra. Que las circunstancias que apretan tu corazón saquen la palabra que hay a través del Espíritu Santo grabada en ti. Pero te tienes que exponer a la palabra para eso. Tienes que leer, hermana. Tienes que escuchar palabra. Si no hay un recurso que el Espíritu Santo pueda utilizar cuando leemos la palabra, aunque pareciera que en ese momento no hemos absorbido toda la riqueza de la palabra, el Espíritu Santo es quien hace las cirugías. Y en el momento preciso el Espíritu Santo va a traer a la luz esa palabra. Pero además nos va a permitir enfocar nuestros pensamientos y pensar en lo que es correcto, verdadero, todo aquello que es de buen nombre. Y nos va a permitir, hermana querida, cuando tengas un problema, tengas ansiedad, primero, luego de haber orado y de haber reconocido quién es el Señor, piensa claramente, enfocadamente. Enfoca tu mente e identifica claramente cuál es el problema. No te quedes con la problemática, con esa madeja que no tiene principio ni fin. Identifica él o los problemas. Y a cada uno de esos problemas trae el consejo de la palabra. ¿Qué dice Dios? Si hay una ansiedad por un tema de provisión de alimento económico, ¿qué dice el Señor? Si hay una ansiedad provocada por la soledad, ¿qué dice el Señor? Trae palabra, que la palabra responda a ese problema. Pero además en tus pensamientos, hermana, esos problemas que has identificado, al pensar correctamente, ¿qué es lo que puedes hacer? Identificar qué puedes hacer tú. ¿Cuáles son las acciones que debes modificar, cambiar? ¿Y qué es aquello que debes crecer? Esto de pensar correctamente nos va a llevar a actuar correctamente. Y está justamente lo que decíamos. ¿Qué puedes tú hacer en ese problema? ¿Qué puedes de manera práctica hacer? ¿Qué puedes solucionar con la sabiduría del Señor siempre? Pero ¿qué es aquello que no puedes tú modificar? Entrégaselo al Señor. Despójate de esa carga pesada y entrégale al Señor. Hermana querida, es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Abba Padre. Entonces podemos entregar y confiar. La palabra está llena de razones para confiar en el Señor. Y de manera especial, en un libro de John MacArthur, justamente relacionado a este tema, él decía de una manera un poco chistosa que aquellos hermanos que él daba consejería por problemas de ansiedad, los llevaba a la recámara de los salmos.
Y realmente los salmos están llenos de promesas, aún de poderme yo hacer de esos salmos mis oraciones, porque aún podemos mirar ahí al salmista, a los salmistas aún desesperados, y Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde? No te tardes. Pero también vemos a esos salmistas entregando al Señor sus cargas. Entonces podemos ir a la palabra, podemos ir a los salmos. Pero todo esto, para actuar correcta, nos va a permitir despojarnos, quitarnos todo peso que nos impide correr, que nos impide tener la mirada en el Señor. Hermana, la ansiedad no va a llevarte nunca a un buen término. Es pesada, es drenante y el Señor no quiere que vivamos esa vida. Es más, sabemos que aún eso ofende la gracia, la santidad del Señor, porque estamos desconociendo que Él es suficiente y su palabra no es suficiente. Y fíjate, y con esto vamos a cerrar, ¿qué dice Hebreos 12 del 1 al 2? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermana, quítate el peso de esa ansiedad, quítate ese peso. Despójate de todo peso y del pecado, dice que en esta porción, que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cuán cierto es esto? Quitándote, despojándote, entregándole al Señor, vas a estar con la carga ligera para poder seguir corriendo. Pero corriendo no solita. Cristo mismo es quien es nuestro ayudador, nuestro ejemplo de despojarse, nuestro ejemplo de sacrificio, y aún Él ha sido quien nos ha prometido el Espíritu Santo como nuestro ayudador, Cristo como nuestro defensor, a la diestra del Padre, aún intercediendo como un abogado por nosotros. Entonces podemos correr esta carrera. Podemos correr esta carrera viendo a Cristo y además viendo la meta. Hermana, lo más importante ya sucedió en la cruz. Todo problema debe ser llevado, debe ser analizado, debe ser visto con el lente correcto, con la visión correcta, centradas, alimentando nuestra fe en el Señor y teniendo la esperanza correcta, alineada a la esperanza verdadera, que es Cristo. El Señor te bendiga, hermana querida. Hemos tratado de abordar, seguramente hay mucho más que hablar de la ansiedad. Y yo te invito, ya decía, a revisar estas notas, a revisar estas grabaciones, a revisar la palabra principalmente y a sumergirte en la palabra. Para que podamos resistir el día malo, para poder tener un escudo que nos permita defendernos aun cuando hay dardos del enemigo. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios ha prometido terminar la obra que Él empezó. Somos barro en sus manos, hermana querida. Estamos corriendo la carrera y no estás corriendo sola. El Señor te bendiga. Mira, hoy que estás escuchando esta última grabación del problema 1, la ansiedad, es propicio, y cierro con esto ahora sí, para invitarte a nuestra segunda reunión quincenal. Recuerda que las reuniones del Ministerio de Mujeres de la Congregación en su Palabra se realizan de manera virtual cada 15 días. Nuestra reunión, la primera reunión fue el 26 de junio y la segunda reunión es el viernes 10 de julio. Vamos a mandarles por el link y por los grupos de WhatsApp todo el link para conectarnos a esta reunión. Entonces, pasen la voz. Es muy lindo mirar sus rostros. Sepan que las extrañamos cuando no vemos sus rostros conectados. El Señor las bendiga. El Señor es poderoso, es suficiente. Su palabra es suficiente para nuestras vidas. Les mandamos un abrazo muy grande, hermanas queridas. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en estos pequeños resúmenes y gracias por acompañarnos en nuestra reunión quincenal del viernes 10 de julio. Bendiciones, hermanas.